¿Qué le dije yo que iba a pasar con Gastón Tealdi, no bien fuera electo nuevamente el economista Ignacio Alonso presidente de la UF? Que Peñarol lo iba a sacar. Que Peñarol le iba a sacar porque había una postura ya del presidente definida. Bueno, se terminó concretando en las últimas horas. Hubo una reunión, una charla del presidente de Peñarol, Ignacio Rubio, con Gastón Tealdi, y le dijeron: Gastón, está todo muy bien. Hay además una relación personal por encima de todo esto, que es político. Está claro que a Gastón esto no le gusta, porque él pretendía seguir, por lo menos, representando a Peñarol en el Consejo Ejecutivo de la Asociación. Está claro que al economista Ignacio Alonso le gusta mucho menos, pero lo cierto y lo concreto es que no va a seguir Tealdi en representación de Peñarol en el futuro ejecutivo. ¿Qué puede hacer Tealdi? Volver como consejero de Peñarol. Hay que recordar que Tealdi entró por uno de los sectores del oficialismo, del damianismo, si no mal recuerdo la lista 10, y era el vicepresidente en las elecciones de Juan Pedro Damiani, que era candidato a la presidencia. O sea que integra uno de los 4 cupos que tiene como consejero en Peñarol. La sensación que me queda a mí, esto es una sensación, es que en función del buen vínculo que tiene con el presidente de la AUF y de esa sinergia que los dos siempre hablaron de buen laburo juntos, seguramente el presidente de la AUF busque un lugar estratégico para poner a Gastón, no como integrante del Ejecutivo, pero dando una mano grande como dirigente de fútbol en la AUF. Por ahí hay una comisión que se está formando pensando en el 2030, que la va a integrar el economista Gordoache, y quizás tal vez pueda ser un lugar donde también puede integrarse Gastón. Bueno, dicho esto, ¿qué pasa con el tema Peñarol en el futuro ejecutivo de la AUF? ¿Va a tener un representante? Es una buena pregunta. Y yo hoy no se la puedo contestar. Entonces, ya se barajan 2 nombres que Peñarol le brinda al presidente de la AUF, el economista Ignacio Alonso, a ver si Alonso se anima a vetarlos. Porque de última instancia, cuando se presente la plancha con todos los nombres, tiene que tener la aceptación del presidente. Primer nombre que se le propone: el doctor Jorge Barrera. ¿Qué dirá Alonso? Nachito, ¿dirá que no? Va a decir que sí. Yo te voy a decir algo. No sé si va a decir que sí, No sé. Está claro que con Peñarol tiene que recomponer cosas. Pero está claro que también sin el voto de Peñarol llegó hasta donde llegó. Ser reelecto nuevamente presidente de la AUF. Y hay temas pendientes para la conformación, lo decíamos los otros días, del Ejecutivo, que pasan por las sociedades anónimas deportivas. Entonces hay un lugar que se le tiene que buscar a las sociedades anónimas deportivas. Si Peñarol no fuera, ese es un lugar para la sociedad anónima deportiva. Dicho esto, primer nombre: Jorge Barrera. Cuando Barrera llegó a hacerse, ¿recuerdan? En un ejecutivo provisorio, cuando se había ido Bauzá, que en una asamblea que yo estuve presente, aparece como provisorio presidente de la AUF, Wilmar Valdés, que después termina siendo elegido formalmente. Había aparecido Alejandro Balbi Nacional, Jorge Barrera Peñarol, en aquel momento. Balbi está confirmado, si se acepta Barrera, volverían a repetirían. Pero en aquel ejecutivo de Valdés presidente, ¿quién integraba ese ejecutivo? Eran 5 además, no 7 como ahora. Claro, el economista Ignacio Alonso. O sea que en aquel ejecutivo de Valdés que se estaba formando, que después termina en una elección ganando Valdés, ante la salida de Bauzá y ante la situación de que no se podía quedar acéfalo el gobierno del fútbol, aparecía Valdés, aparecía Balbi, aparecía Barrera y aparecía el economista Ignacio Alonso. O sea, muchos de los nombres que se podrían repetir en este ejecutivo. El tema es: hoy Alonso, que integraba el Ejecutivo como presidente, ¿le dice que no a su ex compañero de Ejecutivo Jorge Barrera? ¿Es el único nombre el que se presenta de Barrera? No. Hay otros nombres. Porque Peñarol entiende que le quieren poner todos los nombres que sean necesarios para a ver si los termina bochando el propio presidente de la AUF. Me dicen que otro de los nombres que se maneja y que se presentó como un posible candidato, Ricardo Escaglia. Otrora dirigente de Peñarol. Hace muchos años. Estuvo en el Ejecutivo también, ¿no? Y si no mal recuerdo, llegó a integrar un Ejecutivo. Y si no, pegó en el palo. Hace muchos años, Ricardo Escaglia muy vinculado como dirigente a Peñarol.
obviamente integró delegaciones de Peñarol ante la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y lo que me dicen que hay un par de nombres más, que todavía no han trascendido públicamente, porque quieren transitar por todo el abanico posible de nombres para dejar en evidencia que el economista Ignacio Alonso les termine diciendo que no, si es que le termina diciendo que no esos nombres. Si esos nombres no los acepta Alonso, Peñarol no manda ninguno. Y si Peñarol no manda ninguno, porque Alonso no aceptó esos nombres, queda un espacio para cubrir que sería integrado por las sociedades anónimas deportivas. ¿Me explico? Sí. Ahora, ¿puede existir un representante de Peñarol y puede existir el representante de la sociedad anónima deportiva? También. Siempre y cuando la cuota femenina vos la cubras con un representante de sociedad anónima deportiva que sea mujer. ¿Me explico? Así está planteado el tema. Pero volviendo al tema Peñarol, para terminar con la parte deportiva que yo te hago, le sumamos la parte política. Confirmado el adelanto tirando paredes de hace cuánto. Al otro día de la elección. ¿Te acuerdas cuando fue la elección? Sí, el jueves pasado. Bueno, al otro día yo dije acá, Tealdi dejará de ser el representante de Peñarol en el Ejecutivo de la AUF, se terminó confirmando. Por la charla de las últimas horas con el presidente de Peñarol. Ahora, ¿vos crees que más allá de que Alonso no esté conforme con Peñarol por sacarle a Tealdi, le va a decir que no a Barrera? Que ya estuvo con él, teniendo en cuenta la amistad de Balbi y Barrera, por ejemplo, que ya han trabajado juntos. Pero es un tema, Dani. Peñarol lo que quiere es dejar en evidencia públicamente que el hincha de socio de Peñarol vea a ver qué hace el presidente de la AUF con los nombres que propone. Y uno es Barrera. Y digamos que Barrera no es del sector político de Nacho Rubio. ¿Me explico? Expresidente de Peñarol. Sí. Entonces, anterior a Rubio, el presidente de Peñarol. Claro. Y después proponer a Escaglia, que no es de sentimiento 1891 tampoco. Entonces se le está diciendo, bueno, queremos hablar que es el presidente de Peñarol. Y tengo entendido que hay dos nombres pesados más. Te pongo un ejemplo. Este se me ocurre a mí ahora. Y si aparece mañana el nombre de Juan Pedro Damiani. No, suponete que hablan con Juan, que Nacho habla con Juan, se ponen de acuerdo, ponele. No sé si va a pasar porque de alguna manera Damiani y Tealdi son de la misma línea y si sale Tealdi, Damiani no va a aceptar ocupar el lugar que tenía Tealdi. Pero hablemos hipotéticamente. ¿Cómo hace el presidente de la AUF para decirle que no a Damiani? Con el peso específico del apellido Damiani. Y a nivel dirigencial. Y que ya estuvo integrando en el Ejecutivo también. Hace años atrás, exactamente. ¿Me explico? Entonces, se están buscando nombres para dejar, bueno, que el presidente de la UF diga que no. Y el presidente de la UF tiene que medir también que a los que tiene del otro lado, de a poquito tiene que empezar a traerlos para este lado. Entonces veremos qué es lo que pasa con la situación, pero esos son los nombres con la salida de Gastón Tealdi. La pregunta mía es, ¿cómo le decís que no, Alonso, presidente de la UF, a Jorge Barrera con esta foto? ¿Quiere describir la foto, querido Daniel León? Sí, la foto como lo están... para el que nos está escuchando a través de la página y no nos está observando, ¿no? Nos está mirando por televisión. Está José de Curnex a un costado, sí. Nacho Alonso en el medio y Jorge Barrera del otro lado. Del lado izquierdo del actual presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, todos con cara sonriente. Evidentemente, esa debe haber sido la noche donde Ignacio Alonso se proclamó presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, no el jueves pasado, sino las elecciones anteriores. Exactamente. Hace 3 años atrás. Estamos hablando del año 2018. 5 años atrás. Ahí está. Cuando se dio lo que fue en definitiva la intervención, hubo un acto eleccionario, y en ese acto eleccionario van a la pelea Curuchet, ex de Danubio, secretario de la Intendencia Municipal de Montevideo, y el economista Ignacio Alonso. Primera vuelta, no llegan a la mayoría especial, 2/3 de votos, no llegan a los 51 votos, y gana Curuchet por 2 votos. Segunda vuelta, y el cuarto intermedio, hicieron cualquierita en el cuarto intermedio, el que manejaba toda esa situación era Bordaberry, que manejó la situación políticamente hablando para mejorar y beneficiar la situación del economista Ignacio Alonso. Van a la segunda vuelta. Bar enfrente de la Asociación Uruguaya de Fútbol en la calle Guayabo. Reuniones de todo tipo, color y tamaño. En esa reunión estaba de Curnex, actual en ese momento presidente nacional. Estaba Balbi también en esa mesa. Estaba Barrera, había delegado de Peñarol, había gente del referato, había un montón de gente reunida en esa mesa. En un momento entra el presidente, en aquel momento Defensor Sporting, que estaba del otro lado votando Curuchet. ¿Te acuerdas quién era? Un
veterano Defensor Sporting, presidente hasta hace no tanto tiempo. Sí. Bien. Ya te lo voy a decir. Y los empieza a filmar. Yo no sé por qué lo recuerdo, porque estaba ahí, Dani. Y los empieza a filmar como diciendo, mirá cómo están articulando políticamente para cambiar los votos. Y el que se le pone bastante duro y medio se para es de Cournet, diciéndole, vos que estás filmando. Se había generado una grieta en aquel momento, más chica que la de hoy, pero se había generado una grieta al fin. Sí, recuerdo. Ahí se termina acordando un cambio de voto. Acordate que los equipos profesionales tenían 2 votos. Si yo te votaba a vos... Jaulonca, exactamente. Si yo te votaba a vos y vos ganabas por 2 votos, pero te dejo de votar y mis votos van para el otro, vos ganabas por 2 votos, en la segunda instancia perdías por 2 votos. Porque acá se dan 4 los votos. 2 que vos dejás de recibir y 2 que recibe el otro del mismo dirigente. Bien. Entonces se hace un cambio de votos y Alonso, que perdía por 2 votos, termina ganando por 2 votos y en la segunda instancia era mayoría simple, la mitad más 1, con los votos necesarios para ganar. Cuando termina la elección, en el recinto asociacionístico, como le gusta decir a muchos, allí en la calle Guayabos, se da esta foto que estamos viendo en pantalla. Entonces, como que de alguna manera Alonso tenía el respaldo y la manipulación política que hubo, o el acomodo político que se dio en el VAR con el respaldo de Nacional, de Curnex, con el respaldo de Peñarol Barrera. Perfecto. Nacho vuelve a ser electo hace pocas horas en el Estadio Centenario. La semana pasada. Mirá cómo hago. Democráticamente. Peleó con el solo. O sea, había un candidato que no lo dejaron participar. Que la Conmebol lo bajó de un ondazo. Le gusta a quien le guste, no le gusta a quien no le guste, o así. Alonso con él mismo no gana en primera vuelta, es como que juega un mismo partido de fútbol 5 y empate 0-0. Alonso gana en segunda vuelta, ahora sí con todos los votos de los que fueron a votar. Y Alonso tiene que armar su plantilla de compañeros. Y obviamente Alonso quiere trabajar con los que se siente cómodo. Ahora, ¿cómo le dice que no al nombre de Barrera cuando Barrera en esa foto respaldó la presidencia de Alonso hace 4 años atrás? Por eso te digo, le van a proponer a Barrera y Alonso va a decir que sí. Me puedo equivocar, pero estoy prácticamente seguro que le va a decir que sea Barrera. No le va a decir que sea Scaglia, pero le va a decir que sea Barrera. Yo lo que digo es, esa foto dice mucho. Sí, claro. Esa foto dice mucho. Dice mucho esa foto. Entonces, ¿cómo le dicen a Barrera que no? Y hay que tener en cuenta que el candidato de Nacional va a ser Alejandro Balbi, que es muy amigo de Jorge Barrera también. Por ahí también puede haber un acercamiento para que el candidato aurinegro sea Jorge Barrera. Yo lo que digo es que el presidente de la AUF tiene que empezar a tender puentes. Bueno, de hecho ya lo está haciendo, pero no directamente él. Yo tenía algo que no podía decir, pero en función de una información que vi en otros medios, ya los otros días dije algo. Hay actores del fútbol importantes en toda la vida política que no son dirigentes. Dijiste que jugadores. Exjugadores que están levantando el teléfono y están llamando a algunos presidentes para que bajen un poco los decibeles, explicándole la posición y la postura de los futbolistas. Así que bueno, así está planteado el tema. Tenés una gana de decirlo. Sí, pero no lo voy a decir. No lo digo. No lo voy a decir. Por ahora no lo voy a decir. Pero yo sé quién llamó a quién. ¿Qué exjugador llamó a qué presidente? Importante el fútbol uruguayo. Para bajar un poco los decibeles. Y explicarle un poco la postura de los jugadores en todo este entuerto político. Después lo otro, tema selección. A mí me gusta porque con mi amigo Ríos, que en el tema del técnico de la selección, venimos como desfasados. En un momento dijo Julio, el técnico de la selección, olvídate, va a ser Alonso. Y yo en ese momento tenía cierta reticencia. Por información, pero está claro que Julio se maneja con muy buena información, como los muchachos de la bolsa del fútbol, y uno humildemente trata de hacer lo mismo. Y en aquel momento, ¿qué era lo que me decían a mí sobre el técnico de la selección? Me decían que si bien el torneo era un candidato, al presidente Lauf, que lo vemos ahí en la foto, se le había puesto en la cabeza la posibilidad de un técnico extranjero. Cosa que sigue hasta el día de hoy, es verdad. Julio lo dijo ayer y es cierto, sigue hasta el día de hoy. Y en ese técnico extranjero, Gareca. Posibilidad de técnico extranjero, Bielsa.
alguien le dijo, bueno, pero si en algún momento quisiste hablar con Gallardo, ahora Gallardo está solo, ¿por qué no habla con él? En aquel momento Gallardo no nos recibió. En aquel momento, como no nos recibió la más linda de la fiesta, nos terminamos quedando con la que barre. ¿El tema cuál es? Que es la información que yo tengo ahora, que Julio la tenía un tiempo atrás, que los jugadores están al firme con el torneo Alonso. Cuando digo los jugadores, vamos a aclarar. Los jugadores que toman decisiones y algún exjugador están firmes hoy con el torneo Alonso. Entonces no quieren cosas raras. No quieren un técnico de afuera. ¿Por qué? Porque el técnico de afuera hace que pierdan decisión con relación a la influencia que puedan tener o no con el técnico. Ya con el torneo la tienen. Quedó demostrado en Qatar 2022, es un hecho objetivo. Entonces, ¿qué hace el presidente de la AUF? ¿Va en contra de lo que quieren los jugadores? ¿Vos ves a este presidente de la AUF, a este Nacho, que en esa foto está muy risueño? Poneme la vuelta a la foto, Juaco. Que está muy risueño, muy alegre, porque por primera vez, 4 años atrás, lo habían nominado presidente de la AUF. ¿Lo ves siendo contra la voluntad política de los jugadores? Yo no lo veo. Está claro que no. Lo que sí está claro es que se sigue postergando la designación del técnico. Yo te dije que el presidente de la AUF tenía varios temas. Primero, hacer la plancha. Sí. No hacer la plancha de no hacer nada, no. Hacer la plancha de sus compañeros a nivel político del Ejecutivo para presentarlo con el Congreso. Después, 2 temas fundamentales desde el punto de vista económico-financiero: derecho de televisión del ámbito local, derecho de televisión de eliminatorias, que arrancarían en septiembre. Y el otro tema es el técnico de la selección. El técnico de la selección y el Ejecutivo nuevo seguramente comenzará a funcionar allá por mediados de abril. Así está planteado el tema. Y así está planteado este tema de Peñarol, que quiere, por ejemplo, a Barrera dentro del Ejecutivo de la AUF. Si Alonso le dice que no, si se anima después de esta foto, recordando esta foto, a decirle que no a Barrera, al nombre Barrera, si se anima a decirle que no al nombre Scalia, hay 2 nombres más que Peñarol tiene para presentarle. Y si dice que no, Peñarol no lleva ningún candidato. Como maneja durante 4 años el economista Ignacio Alonso sin la presencia en algún aspecto de Peñarol. ¿Me explico? Dato no menor para tomar en cuenta. Rápidamente, al resto del Ejecutivo: Alonso, presidente; Matías Pérez, representante de los grupos de interés, pero sobre todo de los jugadores; Monsegui, representante de OFI y del fútbol amateur. Ahí tenés 3. Alejandro Balbi, representante nacional. Ahí tenés 4. Un representante o una representante de la SAD. Ahí tenés 5. Peñarol sí, Peñarol no. Ahí tenés 6. Representante del fútbol profesional tenés 7. Y el género femenino, que con estos 7, si se confirma, tendría que ingresar en alguno de los cargos, por ejemplo, en la SAD. Si Peñarol no ingresa, hay una chance de que ingrese el fútbol femenino, independiente de que sea sí o no SAD, representante de SAD. Ahí tenés los 7 miembros del Consejo Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol.